Vamos a ver la clase de los músculos, la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático y la inervación facial. Es muy importante tomar en consideración que los músculos de la expresión facial nos ayudan a interactuar con el medio, nos ayudan a tener una mayor oportunidad de vivir en sociedad y tenemos diferentes maneras de relacionarnos, como podemos ver en las imágenes. Es muy importante el poder tomar en consideración los músculos y entender cuál es su funcionamiento, porque tienen una representación cerebral, o bueno, en la corteza cerebral tienen una representación muy amplia en la corteza motora y un control bastante estricto. Podemos ver que si tú logras plasmar, o por ejemplo los grandes artistas han logrado plasmar las expresiones en los rostros, y debes de entender como estudiante de medicina la interacción y el papel tan importante social que tenemos. Podemos apreciar que pueden generarnos diversas sensaciones, diversos sentimientos a lo largo de de nuestra interacción. Podemos ver, por ejemplo, gente que se gana la vida inclusive entendiendo los músculos de la expresión facial. Nos pueden generar sentimientos de terror o, por ejemplo, sentimientos de ira, de odio, o, por ejemplo, podemos empezar a ver, o de hecho el ser humano lo que hace es tratar de ver y experimentar en nubes, en pinturas, trata de buscar rostros humanos. Por ejemplo, en la política se ha utilizado para hacer terribles cosas. Por ejemplo, Adolfo Hitler era un gran gesticulador, pero llevó su manejo de la expresión facial a generar terribles acontecimientos mundiales. O, por ejemplo, artistas como Leonardo da Vinci han logrado plasmar los rostros para generar grandes obras maestras. Entonces, los músculos de la cara tenemos que entender primero que son subcutáneos, es decir, van a estar adheridos a los huesos del macizo facial y de ahí se van a ir hacia la piel. Por eso estos músculos nos dejan o están pues bien, nos dejan las arrugas que se forman en nuestro rostro. Y bueno, están tanto en la parte anterior como en la parte posterior de nuestra cabeza y tienen una inervación muy específica. Vamos a ver aquí en la imagen, podemos apreciar en una vista anterior los músculos que existen de la expresión facial, que vamos a empezar. Primero tenemos el músculo occipito frontal, aquí está el vientre anterior del músculo occipito frontal. Tengo al músculo orbicular del ojo en sus dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral. Tengo un músculo que se llama superciliar. Tengo aquí en el centro al músculo prócer, al músculo nasal. Tengo a los músculos cigomático mayor y cigomático menor, que serían estos. Los músculos elevadores el músculo elevador del labio superior. Estos son los que se consideran como músculos periorbitarios, estos son los músculos que se consideran como perinasales y estos son los músculos que se consideran como músculos periorales. Podemos apreciar que en la región perioral tenemos al músculo orbicular de los labios, tengo al músculo buccinador y tengo al músculo risorio, que son músculos que nos ayudan a la sonrisa. Algo característico, por ejemplo, del músculo buccinador es que está siendo atravesado por el conducto parotidio o conducto de Stenson, o en algunos otros libros lo conocen como conducto de Stensen. Y en la parte del cuello, en la parte de la mandíbula y del cuello, tenemos al músculo mentoniano, o antes conocido como borla de la barba. Tenemos a los músculos, o al músculo que se considera como el depresor del labio inferior. Así como hay un elevador, tenemos a un depresor.
Y el músculo más superficial en el cuello, pero que también se considera como un músculo de la expresión facial, es el músculo platisma. De hecho, es un punto de referencia quirúrgico importante, ya que si se atraviesa el platisma tiene la indicación de ser intervenido quirúrgicamente. Entonces vamos a ver a continuación a cada uno de estos músculos. Por ejemplo, en esta toma, si vemos en una vista lateral, tenemos a los músculos, algunos otros músculos que nos ayudan a la expresión facial, como lo son músculos auriculares. Tengo un auricular anterior, uno superior y uno posterior. Tengo, o aquí se alcanza a ver en esta vista lateral de la cabeza, tengo al músculo o al vientre occipital del músculo occipito frontal. Puedo ver algunos otros músculos como es el músculo risorio. Aquí están los cigomáticos, el mayor y el menor. Tengo el elevador del labio superior y del ángulo de la nariz. Puedo ver de nueva cuenta al músculo platisma, al depresor del labio inferior. Entonces tengo músculos también que me apoyan en la vista lateral. El occipito frontal, aquí están las características. Debemos de tomar en consideración que nos ayuda a arrugar la frente. Entonces hay que estudiarles a todos los músculos, en dónde se originan, en dónde se insertan y cuál es la inervación. Debemos recordar que, por ejemplo, aquí está la función del músculo occipito frontal, que nos ayuda a arrugar la frente. El músculo orbicular de la boca nos ayuda a cerrar nos ayuda a cerrar la cavidad oral. Por ejemplo, si hablamos de los que están en la región perilabial o en las mejillas, aquí, bueno, su función es modificar la forma de la boca y de los labios, y aquí están los diferentes músculos que tienen cada parte, como son los elevadores, retractores, eversores del labio superior, los depresores, retractores y eversores del labio inferior, los esfínteres peribucales, el buccinador en los pómulos, y podemos ir hablando de cada uno de estos músculos. El orbicular de la boca se puede considerar como un esfínter de la boca, y sus fibras rodean. Entonces nos sirve para cerrar la boca, para reducir la abertura de los labios, también para articular palabras. El elevador del labio superior y del ala de la nariz, podemos ver que la función es elevar el labio, dilatar la narina y levantar el ángulo de la boca. El músculo buccinador nos ayuda a mantener la tensión de los pómulos. De igual forma nos ayuda a la sonrisa, a la masticación, a silbar. Obviamente sus fibras van a mezclarse un poco con las fibras musculares del orbicular de los labios. Podemos apreciar aquí, está el músculo buccinador, que se adhiere a una estructura que se llama rafé pterigomandibular, hacia el proceso pterigoideo lateral. Tenemos a los depresores y a los elevadores del ángulo de la boca, y bueno, pues como su nombre lo indica, pues nos sirve para deprimir y hacer un gesto de seriedad. Y el elevador, bueno, pues elevar la comisura bucal para ayudarnos a la sonrisa. Por ejemplo, aquí tenemos otro músculo, el mentoniano, que nos ayuda a arrugar la barbilla, y el depresor del ángulo de la boca nos ayuda a hacer una expresión de tristeza. Si nos vamos al cigomático mayor y al cigomático menor, nos ayudan a sonreír y hacer una expresión de felicidad. Y que, por ejemplo, los vampiros son los músculos que utilizan porque son los que nos ayudan a enseñar los colmillos. Es muy importante señalar que, hablando de la sonrisa, si tú, o para identificar si alguien tiene una sonrisa falsa o tiene una sonrisa verdadera, depende de cuántos músculos utilices para sonreír, es la sonrisa. Por ejemplo, la sonrisa falsa, habitualmente nada más hacemos esto. Y si es una sonrisa verdadera, entonces hasta enseñamos los colmillos. Entonces es una manera sencilla. ¿Por qué? Porque mientras más músculos utilices, quiere decir que hay más trabajo cerebral para hacer la expresión de la sonrisa. Vamos a ver, por ejemplo, el elevador del labio superior y el depresor del labio inferior nos sirven para elevar y evertir el labio superior,
o también nos ayuda el depresor del labio inferior para tirar los labios hacia un lado y hacia, como si fuera una gestión un gesto de impaciencia. El músculo risorio nos ayuda a tirar la comisura labial hacia un lado. Este músculo hizo famoso a la pintura de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Otros ejemplos de músculos, cigomático mayor y el risorio. Entonces el risorio no nos ayuda a enseñar los colmillos, los cigomáticos sí nos ayudan. El músculo platisma, como les digo, es como cuando me van a ahorcar, hace que se pliegue el cuello, es el músculo cutáneo del cuello que está en esta posición. Podemos apreciar entonces, si nos vamos más hacia la profundidad, podemos apreciar, quitando el macetero, podemos apreciar a los cigomáticos, podemos apreciar a el músculo buccinador atravesado por el conducto parotídeo, conducto de Stensen o conducto de Stenham. En un nivel más profundo podemos apreciar otros que son los cigomáticos, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del ángulo de la boca, el buccinador, el orbicular de los labios, depresor del labio inferior. Aquí está el músculo buccinador y cómo se combinan sus fibras con las del orbicular de los labios. Debemos de hablar ahora de otra serie de músculos que nos sirven para la masticación. A diferencia de los músculos de la expresión facial, todos ellos van a estar inervados por el nervio facial. En cambio, los músculos que me sirven o me ayudan para la masticación están inervados por el nervio trigémino. Uno de ellos es el músculo macetero, que tiene una porción superficial y profunda, que es uno de los músculos más potentes del cuerpo. Tenemos si vemos a la mandíbula desde una vista posterior, el cráneo desde la base de una vista posterior, tenemos dos músculos que se llaman músculos pterigoideos. Tengo un músculo pterigoideo lateral y un músculo pterigoideo medial. Estos me ayudan a desplazar la cavidad oral o la mandíbula de un lado hacia otro. También son músculos masticatorios y también están inervados por la tercera rama del trigémino. Todos los músculos de la masticación están inervados por el trigémino. Aquí puedo apreciar cómo está. Este es el buccinador, este está inervado por el séptimo, pero vemos cómo tenemos a los pterigoideos medial y lateral, que estos son músculos masticatorios y están inervados por el músculo, por el nervio facial. Hablando, por ejemplo, de músculos periorbitarios, tenemos al orbicular del ojo, que tiene tres porciones: la porción orbitaria, la porción palpebral y la porción lacrimal. Esto me ayuda a cerrar la cavidad orbitaria, me ayuda a cerrarla con fuerza, a tirar los párpados medialmente o cerrar suavemente los párpados o de manera fuerte. Otro músculo que está en relación con la cavidad orbitaria es el músculo elevador del párpado superior. Este músculo es uno de los que está inervados por el tercer nervio craneal, es decir, en la cara, como resumen, tenemos que hay el músculo elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer nervio craneal, los músculos de la expresión facial, que están inervados por el nervio facial, y los músculos masticatorios, que están inervados por el nervio trigémino. Tenemos otro músculo que se llama superciliar, también está inervado por el facial y nos ayuda a traccionar a la ceja en su extremo medial hacia abajo y nos ayuda a arrugar la frente. Aquí vemos una imagen del músculo orbicular con su porción orbicular, palpebral y la lacrimal, que estaría más para acá, y nos ayuda a cerrar o levemente o con fuerza el párpado. Otro músculo es el músculo nasal, que nos ayuda a arrugar el dorso, la piel de la nariz, y nos sirve también para dilatar el orificio de la nariz. Vemos, por ejemplo, el músculo superciliar nos ayuda a hacer esto, el músculo nasal a arrugar la nariz. Tenemos otro músculo también llamado prócer, que está en esta posición, en esta parte del rostro, y nos ayuda para protegernos de la luz intensa. Por ejemplo, aquí está el músculo prócer, podemos hacer este movimiento.
El depresor del tabique nasal, bueno, pues entonces nos ayuda a dilatar los orificios nasales, o también nos ayuda a hacer este movimiento, como si estuviéramos. Después de retirar la piel en una disección, los músculos, bueno, vemos aquí como todavía de este lado del rostro tiene tejido subcutáneo, y una vez quitando esta fina capa de grasa podemos apreciar cómo se empiezan a ver los músculos de la expresión facial. Aquí podemos ver, por ejemplo, al músculo prócer, al músculo orbicular, aquí al vientre anterior del músculo occipito frontal. Todavía no se alcanzan a ver los músculos cigomáticos. Vemos cómo está el mentoniano, vemos cómo está el depresor del ángulo de la boca, vemos las fibritas del músculo orbicular. Entonces son subcutáneos. Aquí podemos apreciar inclusive la vasculatura, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, pero vemos cómo los músculos son subcutáneos, están muy adheridos a la piel. En esta vista lateral podemos apreciar nuevamente el vientre anterior del músculo occipito frontal. Aquí está la gálea aponeurótica. Podemos ver al músculo orbicular de los párpados. Podemos ver al músculo nasal. Podemos apreciar a los músculos cigomático mayor y menor. Podemos apreciar al músculo buccinador. Aquí se ve el músculo macetero, el orbicular de los labios. Y quiero hacer hincapié en esta región, o en este pelotita de grasa, que son las bolsas adiposas de Bichat, o bolsas adiposas de la mejilla, que estas son muy importantes para mantener a los músculos y mantener nuestros pómulos del tamaño que los tenemos. Normalmente los cirujanos plásticos lo que hacen es quitarlas para que el rostro se vea más delgado, y por acá atrás esta estructura que vemos aquí es la parótida, que si saca el conducto, si quito al músculo macetero, atraviesa al músculo buccinador su conducto. Podemos ver el músculo depresor del ángulo de la boca, y entonces podemos apreciar que aquí en esta zona está el auricular anterior, y cómo están los músculos distribuidos. Son subcutáneos, son muy pequeños, y dependiendo del músculo que sea, si es de expresión facial o es masticatorio, está inervado por el quinto nervio para los masticatorios, y si es de la expresión facial, por el séptimo nervio. Vamos ahora a hablar sobre la inervación de la cabeza. Debemos de tomar en consideración que para la inervación de la cabeza, bueno, en la parte si hablamos de cuello, estos están inervados, o el cuello está inervado por el plexo cervical, y toda esta porción posterior a la oreja es representativo de el plexo cervical. Para enfrente tenemos una inervación, ya sea o del trigémino o del nervio facial. Podemos apreciar en esta imagen que si trazamos una línea que pase por el cuello y por detrás de la oreja, todo lo que queda por atrás de esta línea es parte del plexo cervical. Todo lo que queda por enfrente son ramas del nervio trigémino en cuanto a su porción sensitiva. Entonces analicemos. El trigémino tiene 3 ramas: una división oftálmica, o 5-1, una división maxilar, o 5-2, y una división mandibular, o 5-3. Cada una de estas tiene una subdivisión. En cuestión de la división oftálmica, tengo al nervio supraorbitario, tengo al nervio supratroclear, tengo un ramo palpebral del nervio lagrimal, tengo un nervio que se llama infratroclear, y tengo un ramo nasal externo. Entonces la primera rama del quinto nervio craneal inerva a esta zona. Si nos vamos a la parte maxilar, tengo un nervio que se llama infraorbitario, tengo un nervio que se llama cigomático facial, y tengo un nervio que se llama cigomático temporal. Entonces esta parte lateral y la parte de abajo del ojo es territorio de inervación del quinto nervio en su segunda rama. Y si ya nos vamos a la división mandibular, vean cómo tengo un nervio mentoniano, tengo a un nervio que se llama nervio bucal, y tengo un nervio que se llama aurículo temporal. Entonces esta franja como L en la mandíbula es el 5-3. Si nos vamos al plexo cervical, vean cómo tengo algunos ramos. Una de las
referencias anatómicas para localizar al plexo cervical es que las ramas sensitivas salen por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces tengo a un nervio que se llama nervio occipital menor, que se encarga de la inervación de esta parte de la cabeza. Tengo al nervio auricular mayor, que se encarga de la inervación de la piel por debajo de la oreja y encima del esternocleidomastoideo por el ángulo de la mandíbula. Tengo un nervio que se llama nervio transverso cervical del cuello, que inerva toda esta piel por debajo de la mandíbula y el esternocleidomastoideo, y tengo a los nervios supraclaviculares que inervan toda esta parte de la piel. Y entonces, como les digo, la inervación sensitiva de la cabeza, en resumen, es por enfrente de mi brazo son las 3 ramas del trigémino, por detrás de mi brazo son las ramas del plexo cervical. Por ejemplo, aquí tengo a una parte que se llama nervio occipital mayor, que inerva la porción posterior o la región occipital de la cabeza, el tercer nervio occipital, y de ahí para abajo todos los que inervan sensitivamente la piel por detrás del cuello. En una disección podemos apreciar cómo por arriba del párpado sale el nervio supraorbitario. Aquí sale el nervio infraorbitario. Vemos cómo está el supraorbitario por arriba del párpado, el infraorbitario por debajo del párpado y el nervio mandibular por debajo de los labios. Ahí está la salida o el origen aparente de las 3 ramas del nervio trigémino, 5.1, 5.2 y 5.3. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, si vamos a ver el origen real y el origen aparente del nervio trigémino, recordemos que la parte o el nervio trigémino tiene o sale del puente, ese es su origen aparente inicial, va a hacer conexión en el ganglio para el nervio trigémino o ganglio de Gasser, y tiene sus 3 ramas, la 5.1, la 5.2 y la 5.3. Recordemos que también aquí en el trigémino rodea en esta parte en donde está la fosa infratemporal cercana a la fosa pterigopalatina, tiene que ver con la arteria meningia media. Entonces, por ejemplo, un dolor en los dientes puede generarme un dolor reflejo meningio y me puede dar el conocido como brain freeze. Se explica por esta relación que está en la parte de la fosa pterigopalatina. Acá podemos apreciar cómo está el nervio mandibular, el cual nos va a dar la inervación para los músculos de la masticación, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, un músculo que se llama temporal y el músculo macetero. Todas estas ramas son las que se encargan de la inervación de los músculos de la masticación. En resumen, entonces, para el nervio trigémino, vean, aquí están las 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Aquí están sus subdivisiones. La rama oftálmica es el nervio supraorbitario, supratroclear, el infratroclear, el nasal externo y el lacrimal. Para la rama maxilar tengo el nervio cigomático temporal, infraorbitario y cigomático facial, y para la rama mandibular el aurículo temporal, el bucal y el mentoniano. Recordemos que el trigémino nos da la sensibilidad de la cara por delante de esta línea que se traza, y es motor para los músculos de la masticación, es decir, para el macetero y para los pterigoideos medial y lateral. Aquí está la distribución nuevamente del nervio trigémino, cómo está la rama 5.1, la rama 5.2 y la rama 5.3, y por detrás de la línea para dividir al rostro de la parte posterior, esto es territorio del plexo cervical. Aquí podemos apreciar otra vez cómo está la división de las ramas 5.1, 5.2, 5.3 y plexo cervical. Si nosotros, por ejemplo, hablando del nervio facial, analizamos por ejemplo, necesitamos retirar un tumor de parótida, tenemos que tener cuidado con el nervio facial porque si no le vamos a dejar parálisis. Podemos apreciar, aquí está la oreja del paciente, aquí está el mentón, se hace una incisión extensa, aquí se ven algunas fibritas del platisma, aquí se ve la yugular externa, y podemos apreciar, más o menos por esta zona estaría el orificio estilomastoideo. Podemos apreciar, esto es el nervio facial embebido
en el tejido parotidio, y entonces podemos apreciar cómo está la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular, y aquí no se alcanza a apreciar el trayecto, pero esta es la rama cervical. Entonces es el nervio facial está muy profundo o está atravesando la parótida, entonces hay que tener cuidado cuando se hace una cirugía en la parótida. En cuanto a la vascularización de la cara, primero, o bueno, de la cabeza y del cuello, lo primero que hay que analizar es de dónde se origina. Si nosotros analizamos el trayecto desde la carótida común y se divide en carótida externa y carótida interna, la carótida interna se va a irrigar la parte anterior de la bóveda craneana. La carótida externa, lo primero que te va a dar son algunas ramas que van a ir irrigando el cuello y algunas de ellas la parte de la cabeza. Por orden de aparición de la carótida externa va a estar la tiroidea superior, la lingual, la faringe ascendente, la auricular posterior, la occipital. Esas son ramas colaterales, y me va a dar dos ramas terminales, que es la temporal superficial y la maxilar. Si nosotros ya hablamos específicamente de la irrigación de la cara, aquí tenemos a la arteria facial que va a discurrir a 2 centímetros por delante del ángulo de la mandíbula, va a ir subiendo, y vean cómo aquí me va a dar a la labial inferior, me va a dar a la labial superior, aquí me va a dar a las nasales, va a continuar, va a darme la dorsal de la nariz, y va a dar, que es esta, y me va a dar una arteria que se llama angular. Esta se va a anastomosar con las del otro lado, y además se va a anastomosar con esta rama que se llama arteria facial transversa, que es rama de la temporal superficial, y en esta zona del ojo se va a anastomosar la circulación de la arteria facial con las arterias supraorbitaria y supratroclear, que estas son ramas de la carótida, bueno, de la oftálmica, que a su vez es rama de la carótida interna. Podemos apreciar aquí cómo está la carótida externa, y entonces estas son las dos ramas terminales, está la temporal superficial y la maxilar. Vemos cómo la maxilar se va muy profunda, a diferencia de la facial. Vean cómo hay que cortar al arco cigomático para poderla apreciar. Aquí vemos a los músculos pterigoideos medial y lateral, y vemos cómo la arteria maxilar me va dando la irrigación del centro de la cara, o el centro del cráneo, en su parte profunda, ya que me va a dar unas arterias, por ejemplo, la dentoalveolar inferior, me va a dar a los nervios, las arterias maceterinas, a las dentoalveolares superiores, a la infraorbitaria, temporal profunda anterior y posterior, me va a dar a la arteria meningia media, a las arterias pterigoideas. Entonces son arterias profundas que van a irrigar el centro del macizo facial. Vean cómo está aquí todavía más profundo, vean cómo están algunas arterias de las ramas colaterales de la arteria maxilar. Vean cómo aquí está la relación que da entre la meningia media y mi nervio trigémino. Esto es lo que nos va a dar el brain freeze o alguna alteración de tipo meningia, es decir, una migraña, por ejemplo, por una irritación de esta arteria. Y les digo, son ramas profundas. Vean cómo inervan irrigan toda la parte profunda del tabique nasal, y es una de las ramas entonces de la terminales de la arteria carótida externa. Una cosa importante en cuanto a la circulación es que, bueno, aquí nuevamente tenemos a la carótida común, carótida interna, carótida externa, con sus diferentes ramas. Aquí está la facial, que se va a la irrigación de esta parte del rostro, la supraorbitaria y la supratroclear, que vienen de la oftálmica, que es rama de la carótida interna. Aquí podemos apreciar a la temporal superficial con su facial transversa para unirse con la arteria facial. Aquí vemos, por ejemplo, la occipital, a la auricular posterior, y vemos como en el cuero cabelludo se juntan varias irrigaciones. Por ejemplo, la supraorbitaria y supratroclear
se unen con la circulación de la temporal superficial, del auricular posterior y del occipital, y entonces el cuero cabelludo es una estructura que es sumamente vascularizada. El drenaje venoso comienza desde la frente con las venas supratrocleares, también la supraorbitaria, y estas se van a ir anastomosando estos afluentes para formar a la vena facial, y podemos ver cómo la vena facial va a formar esto, bueno, se va a unir con la vena temporal superficial, con la vena retromandibular, y entonces si lo vemos en un esquema podemos apreciar cómo aquí están las venas supraorbitarias, supratrocleares, podemos apreciar cómo aquí está la vena facial que tiene las mismas afluentes como las arterias, la vena dorsal de la nasal externa, la vena labial superior, la vena labial inferior, la vena retromandibular. Vemos cómo la vena temporal superficial también se une con la facial y me va a dar esta que es la yugular externa, esta afluente para formar la yugular externa, y aquí de interna del cráneo viene el seno sigmoideo que se convierte en vena yugular interna. Vean cómo la vena yugular interna, bueno, la facial se une a la yugular interna y estas dos se unen para formar el tronco brachiocefálico. Vemos también como el homónimo en venas de la arteria maxilar es este plexo que se llama plexo pterigopalatino, que también comunica la circulación venosa de la facial con la temporal superficial. Entonces tenemos que, por ejemplo, si las vemos juntas, podemos apreciar cómo aquí está vena y arteria. Vemos que, por ejemplo, en la disección para localizarlos, la vena es un poco más recta que la arteria. Vemos el drenaje venoso, cómo está vena supraorbitaria, vena supratroclear. Aquí está la dorsal de la nariz, forma la vena facial, se le une la labial superior, la labial inferior. Vean cómo hay una vena facial transversa. Aquí está la vena temporal superficial. Vemos cómo la retromandibular, la facial, dan un afluente para la yugular interna. Vemos como la temporal superficial forma también un afluente y drena la yugular interna, pero también la temporal superficial junto con la occipital forman a la vena yugular externa por arriba o por encima del esternocleidomastoideo. Para yo ver a la vena yugular interna necesito quitar al músculo esternocleidomastoideo. Y finalmente, cuando tomamos el drenaje linfático, a lo que nos vamos a enfrentar es a lo siguiente. Normalmente hay capilares linfáticos en la parte superior de la cabeza y estos van a ir drenando, estos capilares linfáticos, a los linfonodos que están en la base de la mandíbula. Tengo occipitales, tengo los retroauriculares, los parotídeos, tengo a los bucales, submentonianos, submandibulares. Estos son los de la base. Por eso cuando hacemos una exploración de linfonodos, o el médico hace una exploración de linfonodos de la cabeza, empieza en la región occipital y empieza a bajar en esta posición y después se va hacia los del cuello, que están, por ejemplo, linfonodos yugulodigástricos, están los cervicales profundos yendo a la yugular interna, y están los cervicales superficiales. Entonces toda la linfa va a drenar o va a acabar en los linfonodos cervicales profundos o superficiales. Entonces el drenaje linfático va de la parte superficial a la base del cráneo y de ahí se va hacia los linfonodos del cuello.